Hola gente, ¿cómo están? Hoy les traigo vectores en 5 minutos, específicamente cálculo vectorial. Bueno, en esta clase hablaremos de 5 puntos. El primero, ¿qué es un vector con su módulo, dirección y sentido? Sus representaciones gráficas, también la adición y sustracción de vectores, la ponderación de un vector así como también su método gráfico, y por último, producto punto y producto cruz y sus aplicaciones. Primero, ¿qué es un vector? Un vector es una herramienta geométrica que se usa para representar magnitudes físicas. Está definida por tres elementos: la magnitud, que es su módulo o longitud; la dirección, que es la orientación del ángulo con respecto a la horizontal; y por último su sentido, que puede ser negativo o positivo. La magnitud se calcula de la siguiente manera. Para vectores en dos dimensiones se calcula sacando la raíz cuadrada de la suma de los componentes del eje X y el eje Y elevado al cuadrado. Y para vectores en tres dimensiones se calcula de la misma forma agregando el tercer componente del eje Z. Acá un ejemplo. Como se ve en la imagen, la componente del eje X es de 3 unidades y la componente del eje Y es de 2 unidades. Entonces llevaremos a cabo la fórmula que conocemos. Sacamos la raíz de la suma de sus dos componentes elevados a 2, la cual nos daría como resultado final 3,605. A continuación, para sacar el ángulo de un vector, utilizaremos la siguiente fórmula. La tangente a la menos 1 de la división del cateto opuesto por el cateto adyacente. En el siguiente ejemplo utilizaremos esta fórmula. Y a la tangente a la menos 1 del cateto opuesto, que es 4, partido el cateto adyacente, que sería 3, dando como resultado final un ángulo de 53,1 grados. El siguiente punto que veremos será el de sus representaciones gráficas. En la imagen pueden ver un vector en dos dimensiones, el cual se puede descomponer en los vectores AX y AI, y la suma de estos nos dará las coordenadas del vector A. En la gráfica de tres dimensiones, como se ve en la imagen, el vector se puede descomponer en las componentes AX, AY y AZ, y como pueden imaginar, la suma de estos nos dará el resultado de las coordenadas del vector A. Y por último está la representación cartesiana, que corresponde a la representación de un vector a través de los vectores unitarios, los cuales son y tongo para el eje X, j tongo para el eje Y y k tongo para el eje Z. Adición y sustracción. Para la suma de vectores lo que haremos será separar en paréntesis las sumas, clasificándolos según sus componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, manteniendo sus vectores unitarios. Resta. Para la resta de vectores, como se ve a continuación, tendremos que realizar el mismo proceso que hicimos en la suma, pero en este caso las componentes del segundo vector serán restadas a las componentes del primero. Para el método gráfico tendremos que hacerlo como se ve en las imágenes. Supongamos que tenemos tres vectores. Después los unimos de la forma en que se ve, dibujando el siguiente vector desde el punto final en donde quedó el vector anterior. Por último, hay que trazar una línea desde el inicio del primer vector hasta el final del último vector, la cual nos dará el vector resultante de la suma de esos tres vectores. Lo siguiente que veremos será la ponderación. En la multiplicación, las componentes de nuestro vector, las cuales son 2 y tongo y 3j tongo, será multiplicado por un escalar que en este caso es 2, por separado. El resultante de esta multiplicación será 4 y tongo y 6j tongo. Para la división realizaremos el mismo proceso que en la multiplicación, solo que en este caso las componentes de nuestro vector serán divididos por el escalar. Tomando los valores del ejemplo de arriba, el resultado de esta división nos dará 1 y tongo más 1,5j tongo. En el siguiente ejemplo se nos dan dos vectores de componentes 2 y tongo más 3j tongo y 5 y tongo menos 5j tongo respectivamente. El primer paso será reemplazar. Luego el 2 que está afuera multiplicará el paréntesis dando como resultado lo siguiente. Esto lo resolvemos, después lo sumamos según sus componentes y nos dará como resultado final menos y tongo más 11j tongo. Producto punto. Se define como producto punto a un escalar resultante del producto de la multiplicación del módulo de dos vectores por el ángulo formado entre ellos mismos. El segundo método que existe para encontrar el producto punto es sumando el producto de los ejes de los vectores. El producto punto tiene dos aplicaciones, las cuales son las siguientes. El primero es poder encontrar el ángulo formado entre dos vectores y el segundo es demostrar que el producto de dos vectores ortogonales es igual a 0. A continuación vamos a realizar el siguiente ejercicio. Se nos pide encontrar el valor de a para que los dos vectores sean ortogonales. Según la fórmula, realizamos una multiplicación de los dos vectores y lo igualamos a 0. Al finalizar la ecuación, el resultado de a es igual a menos 4. En el siguiente ejercicio se nos pide encontrar el ángulo formado entre los vectores a y b. Para encontrar el resultado debemos hacer el coseno a la menos 1 del producto de los ejes de los vectores, dividido la multiplicación de sus módulos. Al reemplazar y resolver la ecuación, el resultado que nos da es 50,2 grados.
Y por último, producto cruz. El producto cruz es una multiplicación de dos vectores en tres dimensiones. El resultado de esto es un vector perpendicular a los vectores de la operación. Para poder realizar la ecuación debemos establecer un determinante ordenado y en la primera columna irán los componentes del eje X, en la segunda los componentes del eje Y y en la tercera los componentes del eje Z. Para poder realizar esta operación se tendrá que realizar de la forma como se ve en la imagen de abajo. En las aplicaciones del producto cruz podemos encontrar el área de un paralelogramo sacando el módulo de un producto cruz resultante de dos vectores. Y también podemos sacar el área de un triángulo, que es la misma ecuación que el área del paralelogramo, pero esta vez dividido en dos. En el siguiente ejemplo se nos pide encontrar el área del triángulo formado por los dos vectores. Se reemplazan los datos de los vectores en la ecuación. Después se realiza la ecuación del módulo al producto que nos dio el punto cruz y el resultado de esto lo dividimos en dos, lo que nos da como área resultante 12,25 unidades cuadradas. Bueno gente, espero que les haya gustado la clase. Muchas gracias.